manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. 8 de la mañana con 4 minutos. Le agradezco que esté en su teléfono celular en este espacio que se llama La Sociedad y que todas las mañanas de lunes a viernes andamos por aquí, este equipo de trabajo, llevándole lo que consideramos ahí entrevistas interesantes que supongo yo son de utilidad para la toma de decisiones, para que tenga conocimiento de la vida pública, de los temas que nos interesan a todos como sociedad. Y estamos ya muy puestos a darle información. Interesantísimo todo lo que está pasando allá en Bolivia y que tiene en estos momentos repercusiones en México, porque ni más ni menos viene en camino el expresidente Evo Morales, destituido por pues el grupo de militares que prácticamente le puso ultimátum para que dejara el cargo. Decidió dejarlo y el gobierno mexicano, en este largo esquema de tradición de siempre estar ahí dando cobijo a actores políticos, no solo de Latinoamérica, sino de otras latitudes del continente europeo, pues no fue la excepción. Le brindó, hizo ahí la invitación, le tomó la palabra el expresidente Evo Morales y prácticamente estará pisando territorio mexicano en los próximos minutos, en las próximas horas. De todo esto, pues en la mañanera está Marcelo Ebrard, usted lo sabe, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país de México, dando con lujo de detalle y respondiendo cada uno de los planteamientos de los compañeros periodistas que están allá en Palacio Nacional con este tema, por supuesto, que es de coyuntura, que quizás en algún momento dirían, pues es competencia ya de los bolivianos, que se arreglen ellos, pero como ya se le va a dar asilo político, pues estará acá y de cierta manera pues se tiene ya ese es un tema, diría yo, de carácter nacional. Las decisiones que toma nuestro país en lo que tiene que ver con el exterior, cómo nos entendemos con el mundo, y esta decisión que se tomó pues es una de las formas de cómo nos entendemos con el mundo. Bene Aranda Mendoza, de la línea telefónica, que nos tiene un reporte. Bene, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. La legislatura local urgió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio técnico para reconocer o conocer el impacto ambiental, económico y social en el Nevado de Toluca, derivado de su recategorización en 2013 de Parque Nacional a Área de Protección de Flora y Fauna. El exhorto además apela al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que informe a la brevedad los resultados del programa de manejo en la zona. El diputado morenista Margarito González, promotor del punto de acuerdo avalado de obvia y urgente resolución, recordó que el decreto presidencial de recategorización promulgado el 1 de octubre de 2013 se basó en el pretexto de permitir a las comunidades el aprovechamiento sustentable de los recursos maderables. Lo anterior, advirtió, colocó en situación de vulnerabilidad la vocación natural del lugar, pues casi nada se hizo por aislar la zona, resguardarla de toda la dinámica humana y protegerla de la explotación de los recursos naturales. No ha existido alguna política o estrategia ecológica que permita su conservación, denunció. En la actualidad, dicha zona se encuentra invadida por la actividad humana, como muchas de las áreas naturales protegidas en el país. Adicionalmente, expuso el 21 de octubre de 2016, la Semarnat presentó el nuevo plan de manejo del área natural protegida del Nevado de Toluca, con lo que autoriza la tala comercial de 17,000 hectáreas de bosque, lo que equivale a 33% del territorio de esta reserva natural, y es donde se asienta casi la totalidad de la masa forestal del Nevado. Si la recategorización no se maneja adecuadamente, alertó, en lugar de frenar el deterioro del Nevado, puede incrementarse la extracción de recursos forestales
incluso de forma legal, y facilitarse el crecimiento de las zonas agrícolas, urbanas y los asentamientos humanos, pues las áreas de protección de flora y fauna tienen menos restricciones en el manejo de los recursos naturales y en el uso del suelo que los parques nacionales. Otra preocupación manifestó es que las plantaciones forestales pueden ser con especies comerciales y de esta manera se pierde el valor biológico del nevado. Por estas razones, González Morales consideró necesario que la Semarnat revise ambas decisiones a fin de evitar que se siga talando la zona, Eduardo. Pues interesante, vamos a ver. Es una petición, ¿verdad, Veneranda? Digamos, es un planteamiento que hace el Poder Legislativo hacia el gobierno federal. Así es un exhorto. Digamos que quizás podrá ser atendido, no podrá ser atendido, pero vaya, eso es un comentario, diría, como cualquier otra persona, pero pues en este caso es una institución, entiéndase, un legislador que pertenece a un poder en el Estado de México. Dudo yo mucho que vaya a cambiar, pero en fin, vamos a esperar, y yo creo que este tipo de exhortos pues pasan y pasan los días, 2 semanas y 2 meses y no sucede nada, Veneranda, porque la gran mayoría, me atrevo a decir que el 99% no son atendidos. La legislatura se escuda en el hecho de que, y ahí tiene cierta razón, que no, sus facultades son limitadas, digamos, en este entendido, porque decidir qué pasa o no pasa con el Nevado de Toluca es un tema de carácter ejecutivo, una decisión del Poder Ejecutivo, en este caso federal, con motivo de la recategorización. Dicen los diputados no pueden ir más allá que hacer un llamado a estas autoridades. Ojalá se atendiera porque, bueno, recordemos que no solamente se recategorizó y no solamente se le bajó la jerarquía, digamos, en materia ambiental, sino además se autorizó la tala de 17,000 hectáreas de bosque que representan 33% del territorio de lo que era el Parque Nacional Nevado de Toluca. Así que ojalá se atendiera, valdría la pena. Pero bueno, también recordemos que en el actual sexenio a nivel federal no se pone mucho énfasis en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pues estamos pendientes. Gracias, Veneranda. Extraordinario martes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, 8 de la mañana con 12 minutos. Nuestra compañera Veneranda Mendoza, siempre atenta a todo lo que dicen o no dicen los 75 parlamentarios que tenemos como representantes populares. 8 de la mañana con 12 minutos. Antes de ir con la entrevista, vamos en lo que hacemos contacto. Si nos echamos un clavado ahí a lo que dice Marcelo Ebrard ahí desde Palacio Nacional en relación al tema de coyuntura, Rafa, con el arribo de Evo Morales, el expresidente de Bolivia. El Sol de México, preguntarle sobre la posición de México ante la OEA, ante esta situación que se está registrando, bueno, que ya se registró. ¿Cuál va a ser el llamado que va a hacer México ante la reunión o a la posible reunión que se dé ante la OEA? Porque al final de cuentas la OEA ha guardado silencio, es quien emite también este reporte sobre las elecciones y es lo que se da justamente a raíz de este reporte, pues la salida pues abrupta de Evo Morales del poder. Y bueno, pues preguntarle cuál va a ser la posición concreta de México ante la OEA, sobre todo, bueno, pues ante este silencio que ha tenido este organismo. Nosotros decíamos desde ayer que se convocó a reunión urgente, ha habido diversas consultas en la Organización de Estados Americanos y la posición de México será la misma que yo les decía el día de ayer, es decir, la Organización de Estados Americanos debe pronunciarse sobre los hechos acontecidos y debe jugar un rol diferente para que pueda haber un encuentro entre las diferentes partes en Bolivia. Eso es lo que nosotros vamos a sostener en esa reunión que va a tener lugar. Pero desde luego les vamos a comunicar los detalles de lo que vamos a decir. En esencia es lo que le acabo de comentar. El día que se dieron a conocer los resultados sobre el proceso electoral desde el punto de vista de la Organización de Estados Americanos, horas después, y a pesar de que Evo Morales dijo, de acuerdo, hagamos nuevas elecciones, salieron las Fuerzas Armadas a pedir la renuncia del presidente. Y después de eso hubo un silencio de la Organización de Estados Americanos, cuyo elemento central
por la cual fue integrada esa organización es la protección de la democracia en América. Y guardó silencio. Muchas horas después dijo algo. Entonces, eso es lo que vamos a poner sobre la mesa y otras cosas para que cumpla su función para la cual fue creada. Eso es todo. Sí. ¿Perdón? ¿La institución democrática de Evo Morales ante la OEA? Vamos a plantear que se respete el orden constitucional y legal en Bolivia y que haya una salida democrática y pacífica a lo que está ocurriendo. Trataremos de contribuir a eso. Eso es lo que vamos a decir ahí. Ustedes ya preguntaron. A ver, ya es tercera vuelta. Y allá está aquel. Servidor, señor canciller, señor presidente, señores. Dado que acaba usted de mencionar así tangencialmente lo ocurrido en Chile en 1973 con el embajador González Corbalá, sí, y la actitud del reportero mexicano Manuel Mejido, que informó al mundo de aquel golpe de septiembre de 73, ¿teme usted que se esté incubando un golpe y una represalia tan severa como la que ocurrió en Chile ahora en Bolivia, señor canciller? Y si conjetura usted desde el punto de vista de los diplomáticos que han ejercido presión a alguna potencia sobre los países para evitar que se concretara el periplo que usted nos ha descrito tan precisa y brillantemente. Muchas gracias por su respuesta. Pues gracias a usted. Respecto a hacia dónde puede evolucionar, desde luego siempre cabe temer lo peor. Sin embargo, haremos todo lo que en nuestras manos esté para que eso no ocurra, porque fue una tragedia. El caso de Chile que usted ahora nos recuerda fue una tragedia increíble. Perdieron la vida miles de personas, en fin, fue algo trágico, marcó toda una generación. Y espero que Bolivia no vaya en ese camino o no llegue a ese lugar. Puede hacerlo, pero esperemos que no llegue. Respecto a la participación de alguna potencia, sobre todo de América, en las razones del periplo, no tengo evidencia alguna para sustentar algo así. Entonces no sería razonable, honesto en mi parte, decir que porque Estados Unidos habló o porque Canadá habló o porque la Unión Europea habló, cuando no tenemos evidencia. Son decisiones de cada país. El canciller de Perú me dijo es una decisión nuestra y así sucesivamente. Por favor. Gracias, canciller. Para preguntarle si ya han evaluado un posible impacto de la decisión de otorgar asilo al presidente Evo Morales en la ratificación del TEMEC que está pendiente en Estados Unidos. No le veo relación. ¿No puede afectar este proceso? Son dos esferas. La esfera de la política exterior de México y la esfera de la negociación del último tramo del tratado no tienen vinculación entre sí. Estados Unidos no ha establecido ni lo hará una relación con México basado en ese tipo de criterios, porque si así fuese no habría una buena relación entre los dos países. A lo largo de este año hemos mantenido posiciones distintas en muchos temas, todo el tiempo. Estados Unidos sabe que México tiene su peso relativo y qué bueno, y lo vamos a defender. La base del éxito no es la sumisión, Hay países muy sumisos que les ha ido re mal. La base del éxito de México es el respeto. Y para fines de relación bilateral, canciller, ¿a quién reconoce México como gobierno en el caso de Bolivia? Si a Evo Morales se considera presidente en funciones todavía, expresidente, ¿cuál es el estatus? Evo Morales presentó una renuncia para evitar una guerra civil. Eso fue lo que él dijo a los medios de comunicación. Desde luego él tendrá contacto o relación con los medios de comunicación y seguramente va a dar a conocer su propia versión de los hechos. Pero evidentemente un hombre que ha luchado tanto, ¿por qué tomó esa decisión? Lo dijo él en su intervención, porque no quiero llevar a mi país a un derramamiento de sangre. Entonces, esa es la esencia de lo que él ha sostenido públicamente.
Posteriormente, pues acepta el ofrecimiento que México hizo de asilo. ¿Qué gobierno va a haber en Bolivia? Buena pregunta. Ayer nadie nos supo decir quién está a cargo en Bolivia, en todo el día y noche. ¿Por qué? Porque no hay vicepresidente. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de acuerdo. Pues es lo que está comentando Marcelo Ebrard desde Palacio Nacional en relación a esta decisión que toma el gobierno mexicano de darle asilo político a Evo Morales, que arribará en las próximas horas a nuestro país, y todo lo que ello desencadena de la política exterior a nivel nacional. Quizás a ras de piso, dice uno como ciudadano mexicano, pues tema de los políticos, tema del gobierno, pero al fin y al cabo tema de coyuntura, y por supuesto es una forma de entender a la política pública exterior, que no es de ayer, digamos, eso es una larga tradición que México siempre ha dado asilo a diferentes personalidades del ámbito político que en sus países tienen algún tipo de diferencia, de problemáticas, y México, al igual que en el tema político, en el tema artístico, en el tema cultural, siempre abre los brazos para recibir a este tipo de personalidades. Vámonos a temas terrenales aquí de nuestro Estado de México. Está en la línea telefónica Santiago Pérez Alvarado. Usted lo sabe, un abogado que siempre ha luchado por causas sociales, que siempre ha estado del lado de, dicen algunos, de los más desprotegidos. En este caso, pues, tocamos el tema contigo, Santiago, en relación a los amparos que se tienen interpuestos para defender algunos espacios, algunos predios que pasan o que están en el tramo del tren interurbano Toluca-México, México-Toluca. ¿En qué estatus estamos ahí, Santiago? Entrar al tema de los amparos, sí es importante hacer una reseña pequeña para tener que señalar el asunto referente a la cuestión de el asunto del tren interurbano México-Toluca. El tren interurbano México-Toluca, todos sabemos que fue un proyecto del gobierno Peña Nieto, y señalamos desde un inicio que ese proyecto iba a ser un proyecto que iba a ir al fracaso totalmente. ¿Por qué? Porque el proyecto no fue consultado previamente con la gente. El proyecto se hizo, lamentablemente, en gabinete y lo presentó como una panacea para tener que llevar más de 250,000 ciudadanos por día, sin importarle que las tierras donde se pretendía construir bajo el pretexto de que eran tierras ya con derechos federales, no se habían pagado desde el decreto del 47. Lamentablemente, muchos desconocen que las tierras de las torres es un proyecto conocido del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán para llevar energía eléctrica. Despojaron 117 kilómetros, expropiaron 117 kilómetros por 140 de ancho y nunca se pagó. Sobre esa tierra pretendían hacer el tren interurbano México-Toluca con el argumento de convenios de desocupación. Bueno, ya está hecho, ¿no, Santiago? Todo iba bien. Lamentablemente los convenios de desocupación, donde se pagó, el tren no pasó en algunos lugares. ¿Qué quiere decir con esto? Que el proyecto ejecutivo que ellos tenían era de gabinete. Cuando checó en la realidad en campo, tuvieron que moverlo. Entonces ahí hubieron problemas, como es el caso de Cuapanoaya, donde les pagaron 44,000 metros, por señalar un ejemplo, pero a la hora que ocuparon la tierra, habían ocupado 21,000 metros más. La gente, mediante el diálogo, buscó una solución, se sentó en mesas ejecutivas con los 3 niveles de gobierno, incluso teniendo como testigo al gobierno del Estado de México, y se convino que si existía tierra de más, se iba a pagar. Pero también se comentó de que los campesinos no podían quedar en un estado de indefensión en tanto se demostraba si había tierra de más, y se empezaron a interponer amparos. Uno de los primeros amparos fue el 194/2017, radicado en el Juzgado Segundo Federal, y donde la suspensión se les concede a los campesinos porque son núcleos agrarios. La ley señala que son suspensiones de plano que se tienen que dar, pero la influencia y la presencia de la mano política les otorgaron una suspensión condicionada. ¿Qué quería decir? Que si existían convenios, las tierras podían seguir. Sí, efectivamente existían convenios, pero fuera de lo convenido. Se recurrió al recurso de queja. Finalmente, la suspensión quedó firme y de plano y sin condición,
y ahí están las consecuencias. ¿En qué tramo está la suspensión, Santiago, geográficamente hablando? Es de plano, quiere decir que no pueden trabajar en tanto no se resuelve el fondo. Pero no es el único asunto, no es el único amparo. Después, Peña Nieto, a través de Nevares, a través de Gobernación, a través de 1000 interlocutores, se acercó a nosotros y nos dijo, o dejan que entre la maquinaria, o se atienden a las consecuencias. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Las consecuencias era presentarnos denuncias para integrarnos carpetas de investigación, meternos a la cárcel y tener que meter a la par a la fuerza pública. Más de 5,000 elementos en el mes de octubre de hace ya casi un año y tantos, que todos fuimos testigos de cómo entró la maquinaria resguardada con fuerza pública, con helicópteros, y entonces se interpuso el amparo que finalmente quedó en el juzgado quinto, el 111, diagonal 2018, si no mal recuerdo, y también se otorgó la suspensión. Y en esta parte, ¿cuál es el estatus que tiene y cuál es la peculiaridad de este amparo? En el incidente de violación a la suspensión, porque la violaron, porque siguieron ahí la fuerza pública, amedrentando, auxiliando a la ferroviaria, incluso en complicidad con personal de la ferroviaria, fuerza pública, Policía Federal, llegaron a golpear a los campesinos, todos supimos de ese hecho. Finalmente, en el incidente de violación a la suspensión, se demostró que sí hubo violación a la suspensión. No es el único amparo. No entendieron que finalmente habían ejecutado tan mal el proyecto que se les olvidó que pasaba un gasoducto. Entonces, a la hora que iban a construir, el gasoducto les generaba problema con la maquinaria, y meter maquinaria corría el riesgo de tronar los ductos y generar ahí un gran problema. Entonces quisieron mover el gasoducto, pero el gasoducto está fuera de los límites que se combinó. ¿Qué quiere decir? El argumento ellos tenían que el gasoducto estaba dentro del derecho de vía. Es totalmente falso. Está fuera. Entonces ahí se interpuso otro amparo más contra la amenaza o la posibilidad de despojo de la tierra de Cuapanoaya, y ese es el amparo 1644, diagonal 19. ¿Qué quiere resumen, decir? Santiago Pérez Alvarado, pregúntame. ¿Cuántos amparos están firmes? Y sácame de una duda que siempre haya tenido, seguramente tú tienes la respuesta. Sí. El presupuesto, digamos, la obra está patrocinada ¿en qué porcentajes por parte del gobierno federal? ¿Qué empresas privadas tienen o van de la mano con el gobierno federal para consolidar la obra? Y a la vuelta de la esquina, ¿quién va a prestar el servicio? ¿El gobierno federal o la iniciativa privada? Es una pregunta interesante y es una pregunta complicada, y la voy a contestar con todo el riesgo que esto implica. La obra, todos supimos desde el principio que iba a costar 27,000 millones de pesos. Y la obra, desde luego, se concursa y se otorga a los amigos, ¿no? Se otorga a los amigos. ¿A quién? A OHL, a Carso y a los Hinojosa, que ahora ya cambió de nombre. Y la obra, lamentablemente, no tan solo se concursa a esas empresas, sino que incluso quienes van a prestar el servicio son la iniciativa privada. No es el gobierno, pero habría que preguntarse cuánto del dinero del presupuesto nacional entra a estos proyectos para que finalmente los administren, los exploten y se enriquezcan unos cuantos. Y lo asombroso, se entrega dinero a las empresas para que contraten a su vez liberadoras, y las liberadoras, ¿qué es lo que hacen? Llegan, buscan los mejores terrenos, los compran anticipadamente, y cuando convienen con los propietarios, con ejidatarios o con comuneros, les pagan precio de miseria. Un ejemplo, hay tierra que se pagó a un precio de 900 pesos el metro. En cambio, a los que tienen poder se les pagó 5,000 pesos. La misma tierra para el mismo proyecto, bajo el argumento de que son
avalúos distintos porque se encuentran en territorios distintos. ¿Qué diferencia tenemos entre Toluca, que se pagó a 1,300, en la parte de Santana a 3,000 pesos, en la parte de San Mateo a 3,200, en la parte de Cuapanoaya, que es la Marquesa, 900 pesos, y en el mismo tramo de la Marquesa a un precio de 5,000 pesos? ¿Qué quiere decir? Son negocios a modo y de interés. Vayamos al presupuesto. Siempre señalamos que si el presupuesto de 27 millones estaba calculado para terminarse, ¿por qué se quejaban de que no había dinero para pagar tierra? Señalamos que el proyecto del tren interurbano ocultaba una gran corrupción. El tiempo nos dio la razón. Ahora se habla de que hay 70,000 millones de pesos gastados y que se requieren 30,000 millones más para terminar. No estamos de acuerdo. Aquí el gobierno federal tendría que pedir cuentas a las empresas que se fueron para saber realmente cuánto existen los informes a través de una auditoría, a cómo se pagó el precio de la tierra, porque sospechamos que donde se pagó a 900 se pagó mucho más. Y si realmente los movimientos y volúmenes de tierra que señalan corresponden a la realidad. Vayamos a ver algunas partes donde no se debió de haber movido tierra. Se pudo haber ido el tren sobre el piso, pero el proyecto era un proyecto de primer mundo, el más importante en Latinoamérica, con trenes de muy alta velocidad, y veamos, parado, pero no parado solo por los amparos. Los amparos pudieron haberse resuelto si hubieran llegado a un acuerdo, porque la misma ley lo señala. El proyecto se paró por una sencilla razón: los presupuestos, los tiempos políticos los rebasaron. Entonces hubo un momento en el que habíamos convenido que interponíamos el amparo del 194 para no dejar desprotegidos a los comuneros, y en tanto había dinero para pagar, porque argumentaban que se había agotado el presupuesto, se pagaría. Entonces era una señal clara de que allí había un problema de dinero. Los mismos trabajadores se quejaban con nosotros, los que estaban ahí en campo, de que no les habían pagado. Y las mismas empresas también ahora se quejan de que hay pagos que no se les hicieron. Entonces el estatus que guarda es suspensión definitiva en el 1111, 1644 y 194. ¿Qué quiere decir? Pues Santiago Pérez Alvarado, te agradezco que hayas tomado la llamada, que nos hayas recapitulado todo lo que tiene que ver con esta obra del gobierno federal que va de la mano con privados y que en teoría comunicará al Valle de Toluca con el Valle de México, el tren interurbano México-Toluca. Seguimos en el tema, Santiago. Gracias, excelente día. Un abrazo, que estés bien, hasta luego. Hasta luego. Usted escuchó a Santiago Pérez Alvarado, representante jurídico de una parte de los comuneros de Cuapanoaya, que por supuesto han interpuesto, ya lo preciso, varios amparos y que están en firme. 8 de la mañana con 33 minutos, ese espacio que se llama La Sociedad llegó a su conclusión a la 1 de la tarde, usted lo sabe, Luis Pantoja Ríos en este martes. También tenemos a las 6, de 6 a 7, Tonatiuh y Sheil Vázquez con Ciencia, Genios y mucho más, la programación de esta plataforma digital Comunicadores MX. Su servidor Eduardo Alonso, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Un extraordinario día es el deseo de este equipo de trabajo para usted. Hasta luego.